Con esto ya van a ser 12 años consecutivos de déficit fiscal. La gestión pasada del 10% del Producto Interno Bruto. Y es producto de una situación donde el gasto público ha ido creciendo a diferencia del ingreso fiscal del Estado boliviano. Bueno, las recomendaciones creo que ya se habían previsto porque previamente el Fondo Monetario Internacional ya había recomendado en enero de esa gestión de que la situación de la economía boliviana estaba pasando por una situación de inestabilidad y desequilibrio macroeconómico, principalmente en el ámbito fiscal. Y eso se ha corroborado con estos indicadores que se ha dado a la luz, que había ya sacado yo previamente en función de análisis, donde pues tenemos un crecimiento muy bajo, ¿no? 1,1%, el más bajo de hecho de toda Latinoamérica, Caribe, una inflación anual del 15,6%, que es más del doble de la proyección gubernamental del 7,5%, un déficit fiscal del 12,7% para esa gestión, siendo de que el gobierno estipula menos 9,2%, ¿no? Y aquí el dato creo que más preocupante y llamativo fue de que el Fondo Monetario Internacional había estimado de que la deuda pública total de Bolivia fue del 95% del Producto Interno Bruto, la gestión 2024, y proyecta que esa gestión sea del 90,4%. Es decir, hemos bajado del 95 al 90,4%, no es un gran cambio, pero está reflejando una economía altamente endeudada, principalmente con créditos internos. Las recomendaciones fueron claras. Hay que devaluar la moneda, eliminar la subvención a los carburantes y hacer un ajuste importantísimo en el ámbito fiscal, ¿no? Para bajar el déficit público y tratar de estabilizar tanto finanzas estatales, el comercio exterior, el mercado cambiario y evitar que la moneda se siga devaluando y continúe un proceso de inflación muy importante que nos podría empujar paulatinamente a un default o una crisis de balance de pagos, que creo que es lo que está recomendando altamente esta entidad internacional, porque si no, el reajuste, como lo he indicado, sería mucho más duro y traumático. Luis, buen día, le saluda Andrea Lee. Tomando en cuenta específicamente la falta de divisa extranjera, el dólar, como bien nosotros estábamos observando, ¿qué medida, no como paliativo, sino como una medida exacta y efectiva debería tomar el gobierno para mejorar la política monetaria en el país? ¿Cómo estás, Andrea? Muy buenos días. Es bastante complejo, ¿no? Medidas paliativas creo que no son la solución. Además, las recomendaciones apuntan a medidas estructurales y para mantener un tipo de cambio fijo necesitas una cantidad importante de dólares que antes llegaban por exportación de gas natural. Lo recaudaba YPFB, lo digamos así, y lo transfería al TGN y el TGN al Banco Central de Bolivia y del Banco Central de Bolivia al Sistema Financiero Nacional. Lastimosamente, la producción y la exportación de hidrocarburos ha caído en más del 50% y así también los ingresos de divisas, pero no los gastos, apuntando principalmente a lo que es pago de servicio de deuda e importación de carburantes. Ahora, a medida estructural, pues requieres un reajuste fiscal, ¿no? Y hay que pensar de que en un corto plazo el tipo de cambio va a ser muy difícil que vuelva, me refiero al paralelo, de 15 bolivianos a 7 bolivianos, y creo que el nuevo escenario va a ser un tipo de cambio inclusive oficial, por eso se habla de una devaluación, que esté próximo a los 10 bolivianos para equiparar esa brecha entre el paralelo y el oficial. Pero para ello tienes que tener todavía un ingreso importante de divisas, que puede ser por exportaciones, puede ser por temas de mayor endeudamiento externo, que es a lo que apuntan varios candidatos, o lo más recomendable serían inversiones extranjeras directas, ¿no? Pero pienso que la solución que está en las manos del Estado boliviano y del gobierno es hacer un ajuste a través de shocks, en el tema de las empresas públicas, tipo de cambio, y también creo que eliminar paulatinamente las subvenciones a algunos sectores, menos al sector de transporte público, podría ayudar. Es un tema bastante complejo. No es fácil tratar de equiparar el tipo de cambio y reducir el gasto público para una connotación de fondo política y social, pero el que tenga que asumir en noviembre va a tener que hacer un ajuste en función a un análisis profundo de cómo está realmente la economía boliviana, que a mi parecer pienso que está mucho peor de lo que se ve. Ahora, ¿qué le queda al gobierno, Luis Fernando? Obviamente, ¿no? Tomando en cuenta estas recomendaciones del Fondo Monetario De los 6 puntos de las 6 recomendaciones, hay algo que personalmente me llama la atención.
tú lo mencionaste, y a ver, espero me ayudes a aclarar un poco el panorama. Es el punto número 2 que habla de una consolidación fiscal sostenida, menos subsidios. El punto 2 plantea a que se puede eliminar gradualmente el tema de los subsidios, el tema de la subvención al combustible, por ejemplo, ¿no? Y también se habla de que esto generaría mayor inversión pública en el país. Es una medida que ya se viene discutiendo desde hace tiempo atrás y que ha tomado fuerza, por lo menos estos días que estamos acá en el país viviendo con largas filas en combustible, que se debe levantar la subvención a los carburantes. Sí, es algo que sale hace bastante tiempo, pero nadie quiere poner la cascabel al gato porque es un tema estructural y medular de la economía nacional. Inclusive la gestión pasada se hizo un referendo y bueno, o al menos había la intención del mismo y no se llegó a nada. Yo creo que antes de tocar la subvención a los carburantes es todavía posible mantenerlo y se dirán cómo, pues hay que cortar de raíz el contrabando de carburantes, principalmente del Perú, que no se use ni se venda, y creo que han salido unos decretos para reforzar eso, con ningún auto indocumentado, porque más o menos se financian carburantes subvencionados a más de 600.000, tanto fuera dentro del país. Y además que no debería permitirse el tráfico a actividades ilícitas como la minería y el tema del narcotráfico. Si se corta esto, podemos estar ahorrando entre un 30 a 40% del gasto anual en importación de carburantes. Es decir, Ajá. nosotros importamos más de lo que realmente necesita la economía, porque como es un carburante subvencionado y muy barato, se desvía a esas actividades ilícitas. Yo creo que pudiese todavía mantenerse la subvención siempre y cuando se corte de raíz esas actividades y luego ir reajustando paulatinamente a algunos sectores. Reitero, no va a ser una tarea fácil. No es tanto lo que se gasta, porque solo representa el 3% del presupuesto anual del Estado, sino los daños colaterales, que creo que ahí donde debe apuntar antes de pensar de que el equilibrio fiscal tiene que ser sostenido con mayor endeudamiento externo, que ¿Y qué creo que pasa, con Luis los Fernando, datos que perdón? tenemos es muy difícil. Luis Fernando, perdón, ¿qué pasa con la movilización de ingresos fiscales en este tema? No te escuché bien, perdón. ¿Qué pasa con la movilización de los ingresos fiscales? Porque esto también generaría ingresos fiscales. Son muy cortos, muy pequeños. No creo que sea la solución. En todo caso, siempre se ha planteado que para estabilizar la economía en términos fiscales es más factible reducir los gastos que tratar de mejorar los ingresos, porque existe una brecha importante de más de 5.000 millones de dólares que se ha gastado la gestión pasada de más. Y eso significa un gasto extraordinario que es ahí, pienso yo, para mantener el equilibrio fiscal de manera inicial, reducir el gasto público, entre tantas cosas, apuntando a las empresas estatales. No digo que hay que reducir al 100%, sino evaluar cuáles son rentables, seguir apostando a esas, las que no son, evaluar qué se tienen que hacer, buscar alianzas estratégicas con el sector privado, nacional como internacional, y ver alternativas. Lo que menos se quiere es despedir o hacer una masacre blanca o dejar N cantidad de empresas como elefantes blancos, porque al final hay inversiones muy fuertes. Pero hay que analizar de fondo. Yo creo que cuando el gobierno asuma se dará cuenta de la realidad de la economía boliviana y tendrá que tomar decisiones que en su mayoría tal vez sean duras y antipopulares. Bien, Luis, tomando en cuenta también el tema de la inflación, el 10% que llegó hasta finales del 2024, se observa un panorama más elevado por más de 10 décadas, ahí observando esto. Entonces, ¿realmente las medidas que se estarían aplicando serían realmente insostenibles tomando en cuenta este término? Mira, Andrea, con esto ya van a ser 12 años consecutivos de déficit fiscal. La gestión pasada del 10% del Producto Interno Bruto. Y es producto de una situación donde el gasto público ha ido creciendo a diferencia del ingreso fiscal del Estado boliviano. Y claro, el modelo antes se sostenía por mayor gasto público y además de la demanda interna. Pero la demanda interna ahora se ha achicado por la inflación. La gente ya no está gastando como antes y los ingresos fiscales han caído. Entonces, ese crecimiento económico ya no es sostenible, porque antes se lo hacía con las ventas de gas natural principalmente. Entonces, al parecer es momento de un reajuste o de un cambio de un modelo. Eso se definirá en las ánforas en el día de la votación, que es el 7 de agosto, que esperemos que sí se realice, apuntando a un tema principal y muy importante que la población está demandando, ¿no? Se resuelva de una sola vez el tema de la inflación, porque es un tema que está destruyendo la moneda
y está devaluando nuestro poder adquisitivo, porque semana a semana el dinero, los 100 bolivianos ahora parece que son 10, ya no alcanza para mucho. Y eso es lo que preocupa y puede llevar a corto plazo a convulsiones políticos sociales, que creo que es lo que no se tiene que llegar y además debe evitar este actual gobierno. Ya sea tarea del gobierno que asuma en noviembre tomar las medidas estructurales para tratar de resolver ese tema de la inflación de manera sostenida a largo plazo y no solamente con medidas paliativas como se han implementado hasta el momento.